Gente, otro ejercicio típico de parcial es el siguiente. Sean f, g y h tres funciones, ¿sí?, cuya tabla de verdad es esta de aquí, ¿sí? Dice, bueno, obtenga la fórmula general para f, para g y para h, ¿sí? En general les dan una o dos como mucho. Pero la idea del ejercicio este es que apliquen suma de productos o producto de sumas, ¿sí? Lo que hacemos acá entonces es hacer suma de productos, suma de productos, o producto de sumas, ¿sí? Son los dos métodos mecánicos, ¿sí?, que podemos aplicar para obtener una función a partir de la tabla de verdad. El resultado de aplicar este método no es la fórmula que menos compuertas tiene, ¿sí?, pero es una forma que es un método que da una fórmula general para la función dada la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, la idea del método la explicamos en clase el otro día, así que vamos a hacer un pequeño repaso. Fíjense que si la tabla tenía más unos, nos convenía producto de sumas, ¿sí?, porque la fórmula va a tener menos términos, ¿sí? Y si la fórmula tiene menos unos, nos va a convenir suma de productos. ¿Por qué? Porque suma de productos dice, bueno, agarre las líneas, las filas de la tabla de verdad que tienen unos, ¿sí? Entonces vamos a hacer el DH que sale mejor por suma de productos. Si agarramos las líneas que tienen unos, las filas que tienen unos en la tabla de verdad de H, las filas que tienen unos son esta, ¿sí?, y esta, ¿sí? Se me va a complicar después para las otras funciones, pero no importa. Fíjense que en estas dos filas h tiene valor de verdad 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar suma de productos para h? Bueno, para esas filas que da 1, si la variable tiene un 1 en la compuerta, entonces va un 1 en la entrada, en esa fila, creamos un término que va a ser una productoria, ¿sí?, en este caso de 3 valores, ¿sí?, que para este caso en particular, ¿sí?, para este caso yo quiero que me dé 1, ¿sí?, y bueno, si es una productoria, la única forma de que esto me dé 1 es, bueno, que acá valga lo que vale A, ¿sí?, A en este caso vale 1. Pero en el caso donde B vale 0, fíjense que en el caso de B vale 0, yo necesito que B valga 1 para que todo esto dé 1, ¿sí? Y bueno, todo esto da 1 si A es 1, como acá, pero además si B es 1, entonces no me sirve B, porque B está en 0 acá. Bueno, ¿qué hago? Entonces lo niego. La letra está en, si la entrada está en 0, pongo en la productoria la variable, pero negada. Lo mismo para C, ¿sí? Fíjense que ahora, si A vale 1, B vale 0 y C vale 0, este I da 1, ¿sí? Y OR entre 1 y cualquier cosa da 1, y justamente es lo que quiero que me dé acá, en este caso para H, ¿sí? Bueno, con esto tenemos el primer término,
déjenme borrar esto que puse acá, ¿sí? Con esto tenemos el primer término para la suma de productos. El segundo término, esta fórmula tiene solamente dos términos, porque fíjense que solamente tengo dos filas en uno, por eso me conviene aplicar suma de productos acá. El segundo término va a ser igual, ¿sí? Una productoria de tres cosas. El i entre, en este caso, a, que vale 1. Fíjense que b vale 0, así que necesito no b, b negado, ¿sí? Y c vale 1, así que bueno, en este caso, ¿sí? Para este caso de la tabla de verdad, este término da 1, ¿sí? Y este, bueno, da 0, no importa, con que uno dé 1 ya se cumple para este caso de la tabla de verdad, ¿sí? Y además pueden hacer la cuenta para todos los demás casos de la tabla de verdad y van a ver que esto no da nunca 1. En todos los demás casos de la tabla de verdad esto vale 0, ¿sí? Porque de alguna de las dos maneras o este término va a dar 0 o este también, ¿sí? Y en realidad los dos van a dar 0 y bueno, el valor entre 0 y 0 da 0, ¿sí? Además podría haber aplicado al revés, producto de sumas, ¿sí? ¿Cómo es el producto de sumas? Y bueno, el producto de sumas va a ser una sumatoria, va a ser una productoria de términos de esta forma, ¿sí? Más algo más, ¿sí? Por, yo digo por, pero en realidad es un y acá es un, no es un más, es un or, ¿sí? Pero bueno, el método se llama producto de sumas, así que justamente es un producto de sumas. Y bueno, ¿cuántos de estos términos va a haber? Y va a haber tantos términos como ceros haya en la tabla de verdad, ¿sí? Es decir, 6 términos de estos, ¿sí? Uno por cada fila de la tabla de verdad que dé 0, ¿sí? ¿Y cómo van a ser esos términos? Y sigo acá abajo, ¿sí? Esto es i, esto de acá, más esto de acá, ¿sí? Y por último esto. ¿Cómo vamos a formar estos términos? Ahora que sabemos que tiene que haber 6, porque va a haber uno por cada 0, lo que yo tengo que garantizar es que este OR de 0 en este caso, ¿sí? Tengo que garantizar que el OR de 0 cuando las 3 entradas son 0. Bueno, eso es fácil, ¿sí? Si las 3 entradas son 0, si pongo A, B y C, ¿sí? Esto da 0, y bueno, el i de 0 y cualquier otra cosa también da 0, ¿no? Entonces se cumple ya para este caso, ¿sí? Ahora fíjense que para el siguiente caso, ¿sí? Si A es 0, está bien, la ponemos sin negar, porque 0 o algo más, a lo mejor da 0, a lo mejor da ese algo más. Si B es 0, también dejamos B, entonces 0 o 0 da 0. Pero ¿qué pasa con C? C vale 1. Y si C vale 1, ya todo este término vale 1. ¿Sí? Y bueno, no sé cuánto dan los demás. Además, este término es el mismo que este de al lado, así que no me sirve. Lo que tengo que garantizar es que para este caso de la tabla de verdad, este término de 0. Para que este término de 0, C tiene que ir negado, ¿sí? Porque va a ser el O entre 0, 0 y no 1, ¿sí? No 1 es 0, y bueno, todo el término de este da 0, ¿sí? Espero que se hayan entendido. Pongo los demás. A ver, en este caso, este va a ser el término que va a dar 0. En el siguiente, bueno, tenemos A, como B está en 1, ¿sí? Acá B tiene que ir negado, entonces ponemos B para que
este término de 0 en este caso, ¿sí? Y además voy a tener A y B negado y C negado, ¿sí? Para este caso de la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, si aplican bien la técnica, en general después nunca se acuerdan si tiene que hacer producto de sumas o suma de productos, pero bueno, piensen en esto, en qué me tiene que dar según la tabla de verdad en la fila que a mí me corresponde, ¿sí? Además, para este otro caso, ¿sí? A tiene que ir negado, ¿sí? Para que cuando A vale 1, este término valga 0, ¿sí? B negado y C, ¿sí? Porque C acá está en 0. Y por último los 3 negados, ¿sí? A negado, B negado y C negado, ¿sí? Bueno, esto también es igual a H, ¿sí? Pueden usar cualquiera de los dos métodos y les da una fórmula equivalente que responde a esta tabla de verdad, ¿sí? Van a ver que en este caso, ¿sí? Todos los términos dan 1, ¿sí? Eso es lo loco, y bueno, en este caso en la tabla de verdad también se cumple. Si hacen la cuenta van a ver que además para estos dos casos donde tiene que dar 1, H, bueno, esta fórmula da 1. Ahora, fíjense por qué les digo que no es la fórmula que tiene menos compuertas, tiene menos operaciones, porque ustedes podrían encontrar una fórmula equivalente a H que diga, bueno, H vale otra fórmula que tenga menos compuertas. Y para eso les voy a mostrar el caso de F, ¿sí? Si en F aplicamos suma de productos, ¿sí? Nos va a quedar algo de la forma siguiente. Fíjense, para suma de productos tenemos que agarrar esta fila, esta fila, esta fila y esta fila, ¿sí? Entonces decimos, bueno, para suma de productos en esta fila tengo A negado y B y C negado. Entonces tengo A negado y B y C negado, ¿sí? Además en esta fila tengo A negado y B y C, A negado y B y C. Además tengo esta fila, ¿sí? Está en la primera, que está en verde, donde está A y B negado y C, perdón, A y B negado y C negado, ¿sí? A y B negado y C negado, ¿sí? Fíjense, porque B y C están en 0, entonces para que este término de vuelta de 1, cuando B y C valen 0, negados valen 1, así que todo esto da 1. Bueno, y además esta otra fila, ¿no? Donde tengo A y B negado y C. Entonces A y B negado y C. ¿Y por qué les digo que esta no es la fórmula que tiene menos compuertas? Y porque si ustedes miran a ver cuál es la fórmula que tiene esto se parece mucho al XOR. Fíjense que cuando A y B son iguales dan 0, cuando son distintos A y B dan 1, y cuando son iguales dan 0, ¿no? Entonces F podemos decir que también es equivalente a A XOR B, ¿sí? Entonces, presten atención en el examen,
Pues si el examen dice, bueno, aplique el método de suma de productos, producto de sumas, nada, tienen que aplicar el método. Si les dice encuentre una fórmula equivalente, bueno, lo más seguro es aplicar suma de productos o producto de suma, ¿sí? Pero a lo mejor encuentran otra fórmula que es equivalente, que tiene menos compuertas, que es más fácil de escribir, ¿sí? Y los animo a que pausen el video y me den una fórmula para G, ¿sí? La fórmula para G, aplicando producto de sumas o suma de productos, también tiene 4 términos, porque tiene, bueno, igual cantidad de ceros que de 1, ¿sí? Pero además es igual a C negado, ¿sí? Fíjense que vale lo mismo que C, pero negado, ¿sí? Entonces, bueno, si contestan esto en el examen y en el examen decía solamente encontrar una fórmula equivalente para G, ok, esto vale, ¿sí? Ahora presten atención cuando hagan eso, porque basta con que yo encuentre un solo caso para el cual no se cumple para que todo el ejercicio esté mal, ¿sí? Y en general es un ejercicio que da buen puntaje, así que conviene hacerlo bien, ¿sí? Entonces, bueno, la forma más segura, producto de sumas o suma de productos. Acuérdense que para suma de productos agarro las filas que tienen unos, ¿sí? Y las letras van negadas si están en 0 y sin negar si están en 1, ¿sí? Y para producto de sumas exactamente al revés, agarro las filas que están en ceros y si la variable está en 1 la niego y si está en 0 la dejo sin negar, ¿sí? Eso a modo de resumen. De vuelta, espero que hagan bien este ejercicio en el examen y nos vemos en el próximo video.